Promo 2020. Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa educativo favorito de Aprende en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para que sigas aprendiendo a pesar de la pandemia. Yo soy Junior Bejar. Y yo soy Stephanie Oruga, y este espacio de ciencia y tecnología está dirigido a mi gente de la Promo 2020, aunque por supuesto cualquiera puede participar. Hoy vamos a tener un programa distinto, un programa de reflexión. ¿Reflexión de qué? Se estarán preguntando. Pues de lo que hemos desarrollado en los programas anteriores. ¿Te acuerdas que elaboramos un sistema de riego por goteo para ayudar a mi prima a regar los parques de su comunidad? Su grupo ecológico no lo había podido hacer debido a la emergencia sanitaria y las plantas de los parques se estaban muriendo. El sistema de riego por goteo que construimos no solo le ha permitido a su prima regar las plantas del parque. Todas y todos hemos podido regar las plantitas de nuestra casa y ahorrar agua. Así es, porque el propósito de aprendizaje de la quincena pasada no era solamente regar las plantas del parque. Otro de los propósitos era ahorrar el agua. Ahora que estamos todos en casa, necesitamos más agua para la limpieza de la casa, para el aseo personal y sobre todo para el lavado frecuente de nuestras manos. Lo que se buscaba era promover el consumo responsable del agua para no afectar la comunidad ni a la economía de nuestras familias. Pero sin descuidar a las plantas, que también son importantes porque nos dan oxígeno, limpian el aire, hacen sombra y en general conservan el ambiente. Como ves, las actividades de las últimas 2 semanas tenían varios propósitos, por lo que me invade una duda. ¿Cuál, Stephanie? ¿Los habremos cumplido todos? Esa es una muy buena pregunta. Y la respuesta... no la tengo. Pero no te preocupes, que para eso hemos invitado a la profesora Isabel Portilla. Ella nos guiará en esta reflexión y nos ayudará a responder esa y otras preguntas relacionadas con tus aprendizajes. Buenos días, profesora. Bienvenida, profesora. Hola, chicas y chicos de todo el Perú. Me alegra mucho estar con ustedes. Junior, Stephanie, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que yo un poco preocupada. ¿Por qué? La solución tecnológica que elaboramos para resolver el problema de la carencia del agua ha sido de lo más sencilla, profesora. Lo que me lleva a pensar que probablemente no hayamos cumplido con todos los propósitos que fueron bastante ambiciosos, a mi entender, ¿verdad? Al mío también. Ahorrar agua en el riego de las plantas del hogar. Ahorrar agua en el riego de las plantas de los parques. Ahorrar dinero en la familia. Conservar el ambiente. Y como dice Steph, nuestra solución tecnológica fue un sistema de riego por goteo súper simple, hecho con botellas recicladas de plástico. Pero, ¿por qué piensan que los problemas complejos ameritan soluciones complejas? Deben saber que las mejores soluciones son precisamente las soluciones simples. Tiene sentido todo lo que dice, profesora. Aún así, ¿cómo podríamos saber si nuestras amigas y amigos han resuelto el problema de la carencia de agua en sus casas? Tendríamos que ver el trabajo de cada uno y probar su funcionamiento, y eso es imposible ahora. Eso sería en el caso que nos interesen solamente los resultados, cuando en realidad nos interesan los procesos de la construcción del sistema de riego por goteo. ¿Cómo así, profesora? La reflexión y la autoevaluación se realizan principalmente sobre los procesos, no solamente sobre los resultados. ¿Con procesos se refiere a las etapas de construcción del sistema de riego por goteo? Eso mismo. Ya, pero igual, ¿cómo sabemos si hemos desarrollado los procesos correctamente? Para saber cuán bien se ha elaborado un proceso, se utilizan los criterios de evaluación. Los criterios son el referente específico para el juicio de valor del nivel de desarrollo de las competencias. Describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Profesora Isabel, ¿puede decir lo mismo en un lenguaje más sencillo, por favor? Porque no lo he entendido mucho. Los criterios son descripciones de las características o cualidades de aquello que se quiere evaluar y que deben demostrar las y los estudiantes en sus actuaciones o producciones. A ver si entendí. Los criterios son las descripciones de las características que deben tener los productos. Así es. Y las acciones de las y los estudiantes al realizar un proceso. Efectivamente, estos criterios lo proporciona el docente al darle las indicaciones al estudiante sobre cómo es que debe elaborar un producto o desarrollar una actividad. Entonces, estos criterios se deben dar antes de empezar el trabajo. Claro, las y los estudiantes tienen que saber de antemano qué espera el docente de su producto y cuáles son las cualidades que deben lograr. Solo así podrán hacer las cosas bien y con la calidad esperada. ¿Y puede un estudiante proponer un criterio o mejorar alguno?
Claro, también. Las y los estudiantes tienen la potestad de reajustar un criterio o formular otro. ¿Existe alguna evaluación sin criterio? Siempre que evaluamos, utilizamos algún criterio. Muchas veces no somos conscientes de ello y a veces estos criterios los usamos por sentido común y de manera intuitiva. ¿Puede darnos un ejemplo más sencillo, por favor, profesora? Por ejemplo, cuando evalúas lo que hemos comido en el almuerzo, si te preguntan ¿qué te pareció el lomo saltado?, respondes que no estuvo tan a tu gusto, pero deberíamos precisar algunos criterios como el sabor, el punto de sal, si el arroz estaba graneado o no, si los tomates y la cebolla estaban bien salteadas o si la carne estaba bien cocida, suave o término medio. Estos serían algunos criterios que en realidad tenemos en mente, pero no expresamos. Entiendo, pero para responder la pregunta no necesito tantos detalles, suficiente con mi respuesta. Pero si en otra oportunidad quieres comer un lomo saltado mejor preparado, sí necesitarás tomar en cuenta esos criterios. Y por supuesto, para que mejore el cocinero, tienes que decirle, por ejemplo, que la cebolla y el tomate estaban algo quemada, el arroz un poco duro y la carne dura o sin sabor. Y no solo eso, sino las posibles causas. Por ejemplo, probablemente la carne usada no era tan tierna o el arroz usado no era el más adecuado o faltó un poco más de agua. Solo que en ese ejemplo tendrías una desventaja. Bueno, además tendrías que ser muy cuidadoso al hablar con la persona que la preparó. ¿Cuál, profesora? Tienes que saber cocinar lomo saltado más que el cocinero que lo preparó. En caso contrario, no tendrás criterios objetivos. Si le alcanzas sugerencias de buena manera, seguro que lo hará. En caso contrario, si está de mal humor, podría no considerar tus sugerencias. Profesora, lo que me queda claro es que lo mejor es usar criterios previamente pensados y formulados adecuadamente. Así es. En este contexto en que la educación se está dando a distancia, estos criterios son muy importantes, ¿no, profesora? Porque en las clases presenciales uno puede preguntarle a la maestra o maestro qué espera del trabajo, pero ahora no. Me alegra que hayas comprendido la importancia de los criterios de evaluación. ¿Para qué más creen que sirve? Para reducir la subjetividad. Exactamente, cuando valoramos algo siempre está presente la subjetividad. A veces, al momento de emitir juicios de valor de algo, priman nuestras percepciones o emociones. No podemos eliminar por completo nuestra apreciación subjetiva. Lo único que podemos hacer es reducirla y eso se logra cuando se usan los criterios de evaluación. ¿Eso quiere decir que a veces podemos evaluar incluso nuestro propio trabajo de manera subjetiva? Por supuesto, nuestras percepciones y emociones nos conducen a infravalorar o sobrevalorar nuestras producciones y eso nos puede conducir a decisiones equivocadas. Claro, un estudiante con baja autoestima puede pensar que todo lo que hace está mal y por el contrario, alguien con el ego muy grande sentir que no tiene nada que mejorar. En conclusión, cuanto más usamos los criterios en la evaluación, más objetiva y real es la valoración que hacemos a nuestro trabajo. Totalmente de acuerdo. Profesora, tenemos una pregunta de Stephanie de Lima. Buenos días, profesora. Soy estudiante de la institución educativa número 6085, Brígida Silva de Ochoa. Por favor, ayúdame con la siguiente pregunta. ¿Cómo se usan los criterios de evaluación? Claro que sí, Stephanie. Para emitir juicios de valor de sus producciones o actuaciones se tiene que contrastar las descripciones de los criterios de evaluación con sus productos y esto se debe hacer durante todo el proceso. Lo que quiere decir que la evaluación es un proceso sistemático. Profesora, ¿qué es más importante? ¿La evaluación de las profesoras y profesores o la autoevaluación de las y los estudiantes? La autoevaluación es tan importante como la evaluación que hacemos nosotros los docentes, porque la forma más efectiva de mejorar en nuestros aprendizajes es cuando nosotros mismos identificamos y comprendemos nuestros aciertos y limitaciones. ¿Por qué? ¿En ambos casos no se llega al mismo resultado? Hay una diferencia fundamental. El docente promueve el aprendizaje, mientras que quien aprende es el estudiante. No hay mejor forma de aprender que cuando uno mismo supera las dificultades. ¿Qué tiene que ver el error con todo esto? Aprender significa no cometer errores o corregirlos a tiempo. Ni lo uno ni lo otro. Cometer errores es propio de todo proceso de aprendizaje. Lo fundamental, más que evitarlos, es conocer sus causas, saber por qué no se comprende un concepto o no se realiza adecuadamente un procedimiento. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo identificamos las causas de los errores? Aquí es cuando tiene lugar la reflexión.
la reflexión para identificar las causas de los errores, dificultades y limitaciones, para la comprensión de un concepto o la aplicación de un procedimiento. Esto implica recordar cómo hemos realizado el proceso. ¿Y si no logramos llegar a la causa? En ese caso nos puede ayudar la retroalimentación oportuna de nuestras profesoras y profesores. La retroalimentación consiste en devolver a la persona información que describa sus logros o progresos en relación a los criterios de evaluación. Una retroalimentación es eficaz cuando al observar las actuaciones o producciones de la persona evaluada se identifican sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención requieren. Y a partir de ello se brinda información oportuna que la lleva a reflexionar sobre dichos aspectos y a buscar estrategias que le permitan mejorar sus aprendizajes. Es decir, que para que la profesora retroalimente es necesario que observe las producciones de las y los estudiantes con los lentes de los criterios de evaluación, identifique los errores recurrentes y aspectos a mejorar y dé información y estrategias para lograrlo. Eso significa que la profesora identifica la causa de los errores recurrentes y las dificultades. De lo contrario, no podría dar información y estrategias pertinentes para superarlos. Así es, no se trata de encontrar errores para sancionar al estudiante con calificaciones. Se trata de mejorar los aprendizajes. Hasta hace muy poco yo pensaba que evaluar significaba poner una nota. ¿Hasta hace muy poco? Hasta hace un minuto exactamente. La evaluación para el aprendizaje tiene el propósito, como su nombre lo indica, de promover mejoras en los aprendizajes a partir de la identificación de las causas de los errores y dificultades. Entonces, la retroalimentación no significa calificar, significa dar información al estudiante para que comprenda las causas de sus errores y asuma estrategias para superarlas. Evaluar para mejorar y no para calificar, eso me gustó. La evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante, contribuye a su bienestar, reforzando su autoestima, ayudando a consolidar su imagen positiva. En resumidas cuentas, es para motivarlo a seguir aprendiendo. Eso, profesora. La evaluación, en lugar de asustar, debería motivar a las y los estudiantes a seguir aprendiendo. ¿Qué les parece si reforzamos mediante ejemplos prácticos lo que hemos aprendido? Excelente, profesora. ¿Podemos evaluar la experiencia de aprendizaje de las 2 semanas pasadas? Así salimos de dudas y descubrimos de una vez si cumplimos con los propósitos o no. Por supuesto, hasta el momento sabemos cuál fue el problema. La carencia de agua en nuestros hogares y en la comunidad. Y conocemos la alternativa de solución tecnológica construida. El sistema de riego por goteo. Ahora es necesario identificar los procesos que desarrollaron para la construcción de su prototipo. A ver, primero determinamos la mejor alternativa de solución tecnológica, luego la diseñamos, después la implementamos en nuestras casas y finalmente comunicamos en un fanzine su funcionamiento y beneficios. Entonces, ya sabemos cuál es el problema, cuál es la alternativa de solución construida y cuáles son los procesos implicados. ¿Qué es lo que falta? Para analizar si se ha construido correctamente la solución tecnológica, requerimos precisiones sobre esos procesos. ¿Cómo hemos llamado a las descripciones de los procesos implicados en el diseño y construcción de la solución tecnológica? Criterios de evaluación. Bien, ¿y por qué es necesario hacer estas precisiones? Porque resolver un problema de carencia de agua no es lo mismo que resolver el problema de carencia de energía eléctrica, por ejemplo. Tienes razón, Junior. Diferentes problemas tienen diferentes soluciones. Además, como hemos dicho, el diseño y la construcción de solución tecnológica pasa por procesos y estos procesos implican diferentes actividades, dependiendo del problema a resolver. Ahora, Junior, ¿hay algo más que hace falta? Las evidencias de las actividades realizadas y productos construidos ya los tenemos. Lo que faltaría es observar atentamente esos productos y las acciones realizadas y contrastarlas con los criterios de evaluación. Efectivamente, evaluemos el primer proceso. Determina la alternativa de solución tecnológica. Las descripciones de primer proceso serían los criterios de evaluación. Determina la solución tecnológica para el problema de carencia de agua en el hogar y en la comunidad.
Para ello, describe el problema de la falta de agua y sus causas. Explora diversos sistemas de riego y determina la solución consistente en un sistema de riego por goteo que se adapte a las plantas y condiciones ambientales y que puede construir con materiales de bajo costo o reciclables. Ahora, comparemos los criterios con las características de estos dos sistemas de riego por goteo. El que eligieron ustedes, por evaporación, condensación y uno con pabilo. Aparentemente ambos modelos se ajustan a los criterios. ¿Tú también piensas lo mismo, Stephanie? Hay algo que no se ajusta en el primer modelo. Con el sistema de riego por goteo con pabilo, creo que solo se puede regar plantas de la casa y pequeñas. ¿Qué te hace pensar eso? Si bien el pabilo permite suministrar con agua a las plantitas gota a gota, parte del agua que circula por el pabilo se evaporará en días soleados o cuando hace mucho calor. Ahora que lo pienso, sí. La cantidad de agua que saldría por el pabilo sería insuficiente para regar las plantas y los arbustos del parque. Y ese era el propósito inicial, ¿no, profesora? Correcto. ¿Podemos decir que la elección es errónea? Es un error, por supuesto. Pero la evaluación y la autoevaluación no solo se limita a identificar el error. Estás en lo correcto. ¿Qué es lo que falta? Hay que determinar las causas que lo llevaron al error en la elección del modelo. ¿Qué creen que podría haber llevado a un estudiante a hacer esta mala elección? No haber comprendido el problema. ¿Y qué implica identificar plenamente el problema en este caso? Implica identificar y comprender el problema en todas sus dimensiones. En este caso, el problema no solamente es la carencia del agua en el hogar y en la comunidad. Hay la necesidad de regar las plantas del parque porque se están muriendo a falta de agua. Así es, si se identifica y comprende el problema plenamente, se seleccionará la alternativa de solución pertinente. Hasta el momento lo que hizo es identificar el error. Encontró la supuesta causa del error, pero aún no ha dicho cómo hacer para que las y los estudiantes no caigan en el mismo error de manera recurrente. Aquí es cuando hay que darle alguna estrategia para la comprensión del problema. Por ejemplo, es necesario leer más información sobre los factores causantes de la carencia del agua. Entre otros puede ser la sequía que se presenta en algunos meses del año, como en enero, febrero y marzo en la costa, o en los meses de junio y julio en la sierra. Podría ser la contaminación ambiental. Por ejemplo, la contaminación de los ríos y lagos es la causante de la escasez de agua en las ciudades. Y el aumento creciente de la población en las ciudades grandes aumenta la demanda de agua, cuando el recurso hídrico es limitado. Y que no llega agua a las partes altas de las ciudades por falta de presión. Muy bien, finalmente es importante considerar que hay posibilidad de mejorar los modelos tecnológicos, solo cuando se comprenden los conocimientos científicos implicados. El sustento científico del sistema de riego por goteo seleccionado son los fenómenos de la condensación y la vaporización, pero ¿cómo nos damos cuenta que los hemos comprendido a cabalidad? Veamos un ejemplo. ¿Pueden explicar la evaporación y la condensación comparando la temperatura del ambiente y del agua? La evaporación ocurre cuando la temperatura del ambiente es mayor que la temperatura del agua contenida en un recipiente. Y la condensación cuando la temperatura del agua contenida en el recipiente es mayor que la temperatura del ambiente. Vamos bien, pero para las y los estudiantes de la promoción, esta explicación no es suficiente. ¿Podrían explicar los fenómenos de la evaporación en términos de la energía cinética de las moléculas de agua? Lo vimos la semana pasada, profesora. Aquí está. Y dice, para que ocurra la evaporación se transfiere energía del ambiente al agua, aumentando la energía cinética molecular de traslación de las moléculas que les permite liberarse de la fase líquida y pasar a la fase de vapor. Mientras que para que ocurra la condensación se transfiere energía del recipiente al ambiente, disminuyendo la energía cinética de traslación de las moléculas de agua, haciendo que se junten y agrupen para formar gotas de agua, es decir, pasan al estado líquido. Muy bien, como ven, la explicación científica de los fenómenos de la evaporación y condensación, vinculando la temperatura con la energía cinética de movimiento de partículas, es más compleja, pero a la vez más completa. En este caso hemos alcanzado un nivel más profundo de comprensión del mismo fenómeno. Stephanie lo ha alcanzado. Tú aún estás en el proceso, pues tuviste la necesidad de leer. Lo que es del César es del César. Hagamos un recuento de lo que hemos aprendido el día de hoy. A ver, hemos aprendido que
¿Qué son los criterios de evaluación? ¿Quién los formula? ¿Cuáles son los criterios para la evaluación de la alternativa de solución tecnológica? ¿Cómo se usan estos criterios para evaluar las evidencias en el diseño y construcción del sistema de riego por goteo para resolver el problema de la carencia de agua? ¿Por qué es necesario usar los criterios de evaluación? ¿Cómo minimizar la subjetividad en cualquier proceso de evaluación? ¿Qué es la retroalimentación? ¿Por qué es necesaria la retroalimentación? ¿Cuándo una retroalimentación es eficaz? ¿Qué es la evaluación para el aprendizaje? Stephanie. Pero falta algo más. Han aprendido que la evaluación es un proceso sistemático y que la autoevaluación es la forma más efectiva de mejorar en sus aprendizajes. Para terminar, les voy a dejar un reto. Elaborar una carta de compromiso para mejorar los aprendizajes a partir de las dificultades encontradas en el diseño y construcción de la solución tecnológica para resolver el problema de la carencia de agua en el hogar y en la comunidad.